Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor González y el día de hoy vamos a abordar el tema de la relación que tiene la escultura y la ciencia. Desde los comienzos de la historia del arte, pues se darán cuenta que la ciencia ha sido parte del campo de la escultura, en el sentido de que pues ha sido auxiliar en cuanto a los procesos, en cuanto al uso de los materiales, y pues esto ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Un claro ejemplo es el Renacimiento, a partir de grandes artistas, por ejemplo Miguel Ángel o Da Vinci, que a partir de sus estudios en el campo de la ciencia pues lograron crear prototipos por medio también, por ejemplo, del estudio del cuerpo humano. Pues poco a poco fueron aplicando estos conocimientos a lo que sería pues la fabricación de sus esculturas o de sus obras artísticas. El día de hoy vamos a abordar en este sentido algunos escultores, algunos artistas que tienen alguna formación dentro del campo de la ciencia y la aplican a la hora de pues estar realizando sus procesos y sus obras artísticas. Dentro del periodo que vamos a abordar, abarca principalmente la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Vamos a ver algunos ejemplos de estos escultores que, pues bueno, como ya les comenté, más que artistas podríamos decir que son científicos del arte, ya que pues siempre utilizan elementos científicos para llevar a cabo sus piezas artísticas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Naum Gabo. Es un escultor de origen ruso que, pues bueno, ¿qué va a hacer él? Va a crear un nuevo movimiento dentro del arte que se produce tras la Revolución Rusa en algo que se llama constructivismo, y es uno de los pioneros en la creación del arte cinético. La obra de Gabo se puede sintetizar en una búsqueda e indagación constante del espacio, el cual lo estudia de manera científica, utilizando nuevos materiales industriales, de manera especial los materiales transparentes. Él empieza a trabajar con materiales derivados del plástico, especialmente los acetatos. También redacta en 1920 un manifiesto realista, sentando las bases de lo que sería el constructivismo. Esta es una vanguardia rusa, la cual afirmaba que dejaran el pasado a las espaldas y que de cierta manera aprovecharan el hoy para seguir creando. Un ejemplo sería esta pieza que se titula Construcción lineal en el espacio número 2, que está elaborada con plexiglas y filamento de nylon. A partir de estos hilos y este material derivado del plástico, pues va creando esta estructura, también a partir de geometría meramente matemática. Ustedes saben más al respecto que un servidor, pero si nos damos cuenta, pues aquí tiene formas matemáticas que, pues bueno, dan como resultado esta escultura. Otro ejemplo sería esta obra titulada Bronce esférico, que consiste en bronce fosforado sobre la base de madera, la cual pues igual también utiliza formas geométricas, utiliza parábolas para ir creando pues estas piezas escultóricas. Otro ejemplo sería tema espiral, donde vemos también que trabaja un poquito estos elementos transparentes que ya les comenté, para ir creando pues estas obras artísticas de naturaleza geométrica. Una de sus obras más importantes sería la obra titulada Construcción cinética, que es una escultura mecánica que consiste en una barra de acero que emerge de una pequeña base de madera negra, ahora cerrada para protección en una caja de acrílico transparente. Esta obra consistía en presionarla activando un botón y bueno, la máquina empezaba a cobrar vida. A través de las rápidas oscilaciones causadas por un motor eléctrico oculto en la base, formaba la ilusión de una forma tridimensional que se retuerce sinuosamente. Entonces, a partir de que se empieza a oscilar esta máquina, pues se genera movimiento y produce una onda estacionaria, que es lo que podríamos decir que es la escultura en sí misma. El movimiento es lo que le da pues la razón de ser a esta escultura. Esta, bueno, toma el concepto de onda estacionaria, como ya comenté, que es un término tomado del campo de la física. Y ya que pues bueno, él también era un estudioso de las ciencias naturales y la ingeniería. Se darán cuenta que pues sus carreras también tienen pues esta razón de ser, y que varios de los conceptos que ustedes aplican dentro de su área profesional van a estar presentes también en algunas piezas. Y vemos aquí cómo es que esta aguja empieza a oscilar para ir creando estas ondas
que pues de cierta manera, como ya les comenté, serían la escultura en sí misma. Otro ejemplo, pues bueno, sería Jacob Agam. Él se desarrolla dentro del llamado arte cinético. El arte cinético cabe resaltar que es el arte o las esculturas que tienen un movimiento, ya sea que sean accionadas por un mecanismo, ya sea el viento, el agua, mecanismos electrónicos, etc. Y también hablamos del arte cinético cuando nos causa la impresión, cuando lo vemos, que parece que se está moviendo, aunque esto no sea así. ¿Qué es lo que hacen? Juegan mucho con las teorías de la percepción, en la cual desde cierta perspectiva pues empiezan o tú puedes ver esta obra artística y parece que se mueve, pero no es así. Eso se conoce como op art o arte óptico. Son estas especies de ilusiones ópticas que pues consisten en la estructuración pues de diversas formas o colores que nos dan la sensación de que se estuviera moviendo esta obra artística. Este escultor es de origen palestino, es como podríamos decir una amalgama entre pintor y escultor. Él también trabaja con nuevos materiales, con la finalidad de hacer obras cambiantes en las que el espectador fuera parte activa en la exploración de la obra. Es lo que ya les comenté. Este tipo de obras es el ejemplo que les muestro. Por las características que tiene, por las líneas, parece que se están moviendo, parece que nos crea esta ilusión óptica, pero en realidad están estáticas. Algo también cabe resaltar es que estos artistas que se relacionan ampliamente con la ciencia van a trabajar con nuevos materiales. En este caso, en el arte cinético de este artista, vemos obras cambiantes según el punto de vista del espectador, lo cual invita a que el espectador sea un explorador activo. Otro ejemplo sería este artista que se llama Laszlo Moholy-Nagy, que él lo que hace es crear también de las primeras esculturas cinéticas que son accionadas eléctricamente. Esta obra, titulada Light Prop for an Electric Stage, ocupa un lugar central en la historia de la escultura moderna. Él era un escultor bastante experimentado, interesado también por la tecnología, por los nuevos materiales y sobre todo también por la luz. Entonces él busca revolucionar la percepción humana y por lo tanto permitir a la sociedad comprender mejor el mundo tecnológico moderno. Aquí en este caso, en los años 30 es cuando empieza pues a insertarse más el campo de la tecnología por todos los avances y los descubrimientos que van surgiendo. Él los aprovecha para crear pues ese tipo de mecanismos que generan efectos especiales de iluminación y movimiento en un escenario. Estas piezas consisten en piezas que giran, que crean efectos visuales y que interactúan con haces de luz. Serían este tipo de esculturas. Este tipo de esculturas están accionadas por mecanismos eléctricos que accionan luz también y que van creando sombras conforme se van moviendo. Y es lo que hace también que la escultura ya no sea algo pasivo, que no sea algo que está en un pedestal, sino al contrario, ¿no? Que esté moviéndose, que esté interactuando con el espectador y también con el medio que lo rodea, ¿no? Como podemos ver aquí, cómo es que se proyectan estas sombras en la pared, y eso pues ocurre a través del movimiento y la luz. Otro ejemplo de estos artistas científicos es Julian Bosch Andrae, que es un escultor alemán que radica en Portland, Estados Unidos, y bueno, sus obras abordan tanto la cuántica, la matemática y la filosofía, ya que pues esa es su formación, ¿no? Entonces él explora un camino poco transitado dentro del arte, que es la aplicación de la física cuántica o las matemáticas a la escultura con resultados que, pues bueno, son espectaculares, como vamos a ver. Con este tipo de esculturas, que si las vemos de una perspectiva, pues están matéricamente visibles, pero conforme vamos apreciándolas, parece que se van fundiendo con la luz y se van camuflajeando con su entorno. Miren, aquí vemos un ejemplo. Ustedes la pueden apreciar desde el frente o de un lado, y poco a poco, conforme nos vayamos moviendo, parece que esas esculturas se van integrando al entorno que las rodea. Igual también pues, está muy interesado pues, en las características del cuerpo, en las moléculas. Por ejemplo, esta obra. También gran parte de sus obras o sus piezas abordan el concepto, por ejemplo, del ARN, del ADN, por ejemplo,
Y vean, ¿no?, cómo representa también lo que se conoce como microuniverso, es decir, aquel universo que no podemos ver a simple vista. En respecto al término cuántico en física, se refiere a cantidad, ¿no? Denota en la física cuántica tanto el valor mínimo que puede tomar una determinada magnitud en un sistema físico, como la mínima variación posible de este parámetro al pasar de un estado discreto a otro. El estado, o el cuanto más bien, quantum, en latín es la mínima cantidad de cualquier entidad física, ¿no? Entonces él, como ya les comenté, aborda estas partículas que no podemos apreciar y formalmente las resuelve por medio de este tipo de esculturas. Vean pues cómo nos muestra este universo que no podemos ver y pues lo lleva a este tipo de formas. Otro artista sería Christophe Guinet, que es un artista de origen francés, que es más conocido como Monsieur Plant, y bueno, se sirve de viejos aparatos de Apple para crear singulares macetas o terrarios que tienen un mensaje ecológico. Ese artista es bastante ecológico y visibiliza también un aspecto social en cuanto a la importancia del reciclaje y la reutilización, ¿no? Recuerden que pues hoy en día gran parte de la contaminación que tenemos es a partir de los dispositivos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues crea una especie pues de crítica y nos invita al disfrute de la naturaleza y la desconexión tecnológica. Y vemos este tipo de artilugios que tienen una nueva utilidad, ¿no? Evitando que se transformen en desechos tóxicos, él construye pequeños ecosistemas naturales en diferentes modelos clásicos, principalmente de ordenadores Mac. Miren, y vemos cómo utiliza estos dispositivos que ya son caducos y los convierte pues en esa especie de terrarios, ¿no? Entonces aquí pues nos da a entender que la tecnología y la naturaleza pues no están peleados, sino que al contrario, ¿no? Vemos también que aquí, pues bueno, hay esta configuración y hay también esta reflexión ambiental. Otro tipo de artistas que van a trabajar también con el arte digital, que van a crear esculturas que se mueven a partir de la inteligencia artificial, van a ser también muy comunes dentro de los artistas científicos, ¿no? Por ejemplo, esta obra que se llama IBM Watson, y bueno, es el artista, perdón, y esta escultura que se inspira en Gaudí. Fue creada en el 2017 y expuesta en el 2018 en el Mobile World Congress, y esta obra de arte nacida de la inteligencia artificial de IBM conocida como Watson, que esta inteligencia tiene múltiples aplicaciones tanto médicas, industriales o económicas para la ciencia de los datos. Esta obra consiste en una instalación artística inspirada en la obra de un famoso arquitecto de origen catalán llamado Antonio Gaudí. Es denominada la primera escultura pensante. ¿Qué es lo que hace? Surge a partir de este algoritmo, este tipo de inteligencia artificial, que analiza algunos trabajos de Gaudí. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, permite de analizar las emociones de los twitters de los participantes, o los tweets, perdón, de esta feria en la cual fue expuesta, y ir cambiando de forma en tiempo real. Esta escultura acciona a partir de la inteligencia artificial y se va modificando por medio de pues complicados algoritmos, ¿no? Y pues esto lo que hace es cambiar por completo también la historia de la escultura, ya que aquí también está vinculada la inteligencia artificial que pues se mezcla con las formas que van cambiando y que van evolucionando, ¿no? Conforme el espectador va interactuando de manera digital. Invito a revisar los videos de este artista. Aquí les dejo el link. A revisar los videos de este artista. Aquí les dejo el link. ¿Y qué es lo que hace? Pues por medio de que la persona las toca, pues esas esculturas se mueven, acciona ciertos mecanismos. Miren, por ejemplo, aquí. Él toca, por ejemplo, una figura y el mecanismo central se mueve, ¿no? Entonces aquí hay una aplicación por completo de la mecatrónica
pero llevada al campo de lo artístico, llevada al campo de la escultura. Por ejemplo, esta obra, ¿qué es lo que pasa? Si tú acercas la mano a este cristal que está en medio, este cristal se enciende, ¿no? Entonces está muy padre porque permite que el espectador interactúe con estas piezas pues de una manera bastante interesante y hace que la escultura no sea aburrida, ¿no? Hace que sean esculturas bastante activas en ese sentido. Ahora vamos a hablar de una de las ramas del arte que han sido bastante, podríamos decir, pues sí, que han causado mucho revuelo, ¿no? Mucha controversia. El bioarte es una área emergente de la práctica artística que reúne arte y ciencia. ¿Cómo lo hace? Utilizando medios biológicos y científicos, así como métodos artísticos para crear obras de arte. Explora la relación entre los seres humanos, la ciencia, la ética. Ellos trabajan con bacterias, con animales, tejidos vivos, entre otros, y también estudian los procesos de la vida. Su obra se centra mucho en eso, ¿no? La reflexión de la vida. También nos lleva a reflexiones en cuanto a hasta qué punto los seres humanos podemos manipular lo existente para crear nuevas formas de existir. Ellos emplean biotecnología o herramientas de ingeniería genética. Estas obras de arte pues también no son nada convencionales, ya que se producen dentro de laboratorios, galerías o estudios de artistas. Obviamente esos artistas pues tienen conocimiento en estos campos que ya les mencioné y pues crean este tipo de obras bastante controversiales. Por ejemplo, esta obra que todavía su autenticidad se ha puesto en duda, pero esto es sabido que ya se puede hacer, ¿no? Que se ha experimentado con animales. No sé si, por ejemplo, si han visto la serie de Biohackers, se la recomiendo. Es una serie alemana que pues habla justamente de esto, ¿no? De cómo es que la biotecnología puede experimentar también con la vida, ¿no? Esta obra data del año 2000 y se conoce como el conejo alba. Fue una idea del artista brasileño Eduardo K, que aparentemente se trata de una criatura que es modificada genéticamente. Un conejo albino en cuyo ADN se insertó la proteína verde fluorescente, que está presente en ciertas medusas y hacía que el mamífero brillara bajo focos de luz negra, ¿no? Y bueno, realmente no se sabe si esta pieza salió a la luz, pero fue un gran proyecto, ¿no? Y hoy en día es sabido que esto se ha realizado, ¿no? Otro ejemplo sería el ejemplo de la artista portuguesa Marta de Menezes, que explora la interacción entre arte y biología, trabajando en diferentes laboratorios con científicos para demostrar la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías biológicas, por ejemplo el ADN, las proteínas y organismos vivos como medio de creación artística. Por ejemplo, algunos de sus trabajos serían Nature, del año 1999, donde con la ayuda de científicos modificó genéticamente los patrones de las alas de las mariposas, induciendo el desarrollo de patrones nunca antes vistos en la naturaleza. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, lo que hace es manipular las alas de las mariposas para crear otros patrones que no existen dentro de la naturaleza, ¿no? Y la obra pues va a durar dentro del tiempo que vive una mariposa. También son obras de arte fugaces, que no están hechas para la posteridad. Veamos aquí estos ejemplos, ¿no? Cómo es que modifica las alas de la mariposa para crear patrones artísticos bastante interesantes. Otro ejemplo serían las esculturas cultivadas, también dentro del campo del bioarte, de Julia Reodica, que es una artista norteamericana que realiza esculturas de tejidos cultivados. Esto pues también es uno de las técnicas en el campo de la ciencia que están en boga y que van a permitir en un futuro pues que se cultiven órganos para que puedan ser trasplantados a los seres vivos, ¿no? Con su obra, por ejemplo, Innets, ¿qué es lo que hace? Comenta la sexualidad moderna como una confrontación con los roles tradicionales del cuerpo femenino. ¿Qué es lo que hizo esta artista? Utilizó su propio tejido vaginal combinado con células musculares humanas y animales para crear himen diseñado artificialmente. Ya ven que, pues bueno, el himen es esta telita que se encuentra en la vagina y que siempre, anteriormente o tradicionalmente ha sido el símbolo de la virginidad y ha sido, de cierta manera, pues, impulsado, ¿no? Impulsado por la moral tradicional. ¿Qué es lo que hace ella? Pues crea este himen que pues es cultivado con sus propias células, ¿no? Otro ejemplo sería Stelios Arcadiou, que es un artista australiano cuyos trabajos se centran sobre todo en la extensión de las capacidades del cuerpo humano. Este artista se llama Sterlach. La mayoría de sus piezas tienen como base la premisa de que el cuerpo humano es obsoleto y que puede ser cambiado, que puede ser modificado. ¿Qué fue en uno de sus trabajos? Bueno, ¿qué hizo? Cultivó una réplica de una cuarta parte de su oreja en un bioreactor giratorio. Este proyecto se llamaba
oreja en brazo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se implantó quirúrgicamente de un Medport, que es un material poroso biocompatible, en forma de oreja en el antebrazo izquierdo del artista. Proyecto pues... Y pues bueno, esta sería la sesión del día de hoy. Solamente pues muestro algunos ejemplos para que se den cuenta que la línea entre la ciencia y el arte es bastante delgada, y que hoy en día también a partir del arte contemporáneo pues se empiezan a trabajar con otros soportes, tanto digitales, tanto otros soportes que aprovechan los nuevos materiales, la tecnología, los circuitos eléctricos, etcétera, para crear piezas escultóricas que son bastante novedosas y que también permiten que el arte amplíe sus horizontes. Como vimos a lo largo del curso, bueno, me gustaría haber visto más bien pues otro tipo de arte más tradicional, pero pues en el siglo XX ocurre una transformación entre el rol que tenía la escultura, esta escultura de pedestal que tenía que ser elaborada pues de una manera bella, podríamos decirlo. Posteriormente pues se va evolucionando, se van utilizando nuevos materiales, se va aplicando los conocimientos dentro de la ciencia y la tecnología para ir creando estas piezas artísticas. Espero, bueno, que la clase haya sido de su agrado, que los contenidos, pues bueno, también hayan sido de su interés. Muchísimas gracias.